¿Qué relación existe entre la alimentación y el control social? Bueno, pues este es el planteamiento de la puesta en escena Los Hambrientos. Y para hablar más sobre esta obra y el origen de esta premisa, recibimos el día de hoy a su director, a David Salmon. David, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, presentas una obra de teatro que ha causado polémica, que en escena plantea pues una posible manipulación de conciencias a través de los alimentos. Los Hambrientos se llama. Bienvenido, háblanos de ella un poco. Gracias. Sí, Los Hambrientos es una obra sobre la alimentación como sistema de control social. Cómo los individuos estamos siendo controlados hoy en día a través de lo que comemos. Muy bien. Se inspira en la obra de Foucault, ¿no?, del concepto de biopolítica, que afirma que los sistemas de control no buscan controlar solo lo que pensamos, sino también nuestros cuerpos y sus procesos biológicos. A partir de ahí realizamos un documental escénico, una reflexión sobre eso, para tratar de entender cómo el sistema busca tomar posesión de nuestros cuerpos a través de la alimentación y de su gran aliado, la industria agroalimenticia. Un documental escénico, David, finalmente es una obra de teatro, hay actores en escena. ¿Cuántos personajes interpretan ahí arriba? Por supuesto, son 6 actores en escena. El concepto de interpretación de personaje está quizás siendo revisitado porque estamos más exponiendo temas, exponiendo teoría, de repente entrando en escenas dramatizadas, pero es una obra como mucho más abierto en su concepción, mucho más cercano a lo que sería un documental en el cine, en comparación con un cine de ficción, ¿no?, donde tratamos de meternos finalmente en el cuerpo de las personas, analizando distintas sustancias y los efectos que tienen en nuestros organismos, como es el caso del azúcar, por ejemplo, una sustancia que debería ser catalogada como droga, porque reactiva las mismas regiones del cerebro que lo hace, por ejemplo, la cocaína, y que hoy en día el azúcar se ha vuelto como la droga legalizada por excelencia, que mantiene a los ciudadanos productivos y dependientes a esta sustancia. Muy bien, David, y cuéntanos, en escena hay una cuarta pared, podemos ver escenas en una pantalla. ¿Es un documental llevado arriba del escenario? ¿Interviene el público de alguna manera? El público interviene en la última parte de la obra. La obra termina en un convivio con los espectadores. La cuarta parte de la obra se llama ¿Qué hacemos? Es decir, a partir de la reflexión que estamos generando, estamos tratando de intentar encontrar soluciones posibles a estos problemas. ¿Cómo vamos a tratar de recuperar nuestra soberanía alimenticia y como comunidad empezar a generar acciones, como por ejemplo tomar posesión de las azoteas para volver a cultivar? ¿Cómo recuperar esta soberanía alimenticia que ha sido secuestrada por el sistema, por las industrias agroalimenticias, que saben perfectamente lo que están generando? Nos necesitan dependientes, nos necesitan productivos para poder vender sus productos, y nosotros nos hemos vuelto finalmente las víctimas finalmente de un sistema cuyo único objetivo es la ganancia, y para liberarnos de ello tenemos que recuperar nuestra soberanía alimenticia. Y este ejercicio escénico que ustedes están llevando a cabo, David, lo que ha generado es una enorme cantidad de polémica. Incluso hay quien dice que esto no es teatro, cuando simplemente ustedes están interpretando una historia en un lugar determinado. Cuéntanos, es una manera de hacer pues espectáculos escénicos que innova, es nuevo, a diferencia de lo que se ha venido presentando durante el último siglo, que el teatro pues es un género pues ya muy establecido, que no se sale de sus límites. Háblanos un poco de esto, ¿qué los lleva a innovar de esta manera? Sí, a veces incluso nos podemos preguntar por qué muchas personas no van poco al teatro, ¿no? Porque no, el teatro debe ser el lugar donde encontramos las inquietudes de nuestros tiempos. Creo que hoy en día necesitamos encontrar espacios culturales donde nos reconectamos con nosotros mismos, con la sociedad en la cual vivimos, con esta necesidad de regenerar espacios de convivio, de comunidad, que es la gran fortaleza del teatro, ¿no? Y que realmente los temas de reflexión deben permitir que todas las personas se acercan a eso, porque si hay algo que no podemos dejar de hacer es alimentarnos. No es posible que sea un tema que no nos genere interés, porque estamos completamente compuestos, ¿no? Somos materia, estamos compuestos de lo que comemos. Todos comemos 3 veces al día, y por lo tanto una reflexión necesaria a través de este acto cotidiano, y el teatro también sirve para eso. Ustedes están planteando una situación que afecta a la población en la actualidad. Lo que ha sido el teatro desde sus inicios, un medio de comunicación que refleja como espejo lo que le sucede a la humanidad. David, dinos, ¿cuándo y dónde podemos ver esta puesta en escena, este ejercicio dramático? Estamos en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional.
hasta el 21 de marzo, los lunes y martes a las 8 de la noche. ¿El costo para asistir? El costo es de 150 pesos y con descuentos, los descuentos de costumbre. Muy bien. David, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y por hablarnos de esta puesta en escena, Los Hambrientos, que en efecto innova y regresa al teatro a sus orígenes, pero esto en un contexto moderno. Y con esto nosotros regresamos con Alejandra. Tiene más información.